Somos el grupo 17 y en esta ocasión vamos a presentar nuestra experiencia de laboratorio 2 del curso de FEM. El objetivo para el video es mostrar cada objetivo específico que tenemos para cada experimento. Después de eso, vamos a presentar los datos que hemos recolectado para cada experimento. Y finalmente vamos a explicar la lógica y los pasos que hemos seguido para llegar a nuestras conclusiones, como fórmulas, ecuaciones y relaciones. Tenemos el primer experimento, lanzador de anillos. Para este experimento tenemos un lanzador de anillos, un transformador, y vamos a usar una barra de hierro y anillos de cobre y aluminio. Bueno, tenemos dos objetivos para este experimento. El primero de ellos, observar el comportamiento de anillos por distintas configuraciones de N y anillos de distintos materiales. Ahora, también vamos a buscar analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos. Y en esta tabla podemos resumir todos nuestros resultados. Bueno, en general, hemos observado que la trayectoria descrita y el tiempo de vuelo de nuestro anillo de cobre ha sido mucho menor en comparación con el anillo de aluminio. Esto puede deberse a la densidad del material del cobre y debido también a su peso, lo cual afecta en la cantidad de aceleración que éste puede alcanzar al ser expulsado del lanzador de anillos. El lanzador funciona básicamente al hacer circular corriente por una barra conductora, lo cual genera campo magnético. Ahora, al añadir a esta barra conductora una barra de hierro adicional, entonces se potencia y dirige el campo magnético, potencia y redirige este campo magnético hubo al usar el anillo de cobre. Como hemos explicado previamente, eh, al usar el anillo de cobre, la trayectoria de vuelo y el tiempo de vuelo ha sido mucho menor, a pesar de que el anillo de cobre es un mejor conductor de la corriente y por tanto se hubiera generado una mayor corriente inducida y un mayor campo magnético que hubiera permitido alcanzar una distancia más larga. El comportamiento del anillo partido. No se llega a formar de una vez porque podemos entender al anillo como un circuito que no está cerrado, por tanto no se genera corriente y por tanto no se genera el campo magnético inducido necesario para expulsar al anillo. Siguiente. El experimento 2 es bastante parecido a lo que ustedes pueden ver en pantalla. Nosotros utilizamos unas bobinas de Helmholtz y un imán de neodimio al cual lo giramos con una velocidad angular con la intención de producir o inducir una corriente. Nuestros objetivos para este experimento es generar una FEM y una corriente inducida en la bobina utilizando el imán de neodimio. Después utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de esta corriente inducida y compararla con lo que hemos medido. Finalmente, esto lo haremos con un programa Python para aproximar la función de corriente teórica. Estos son nuestros resultados experimentales. Pueden ver que hay tres datos que ya nos dan, que serían el radio de la bobina, el número de vueltas del solenoide y la resistencia de la bobina. Todos los demás datos los pudimos hallar con Logger Pro. ¿Por qué hay corriente en la bobina si esta no está conectada a ninguna fuente? El imán de neodimio tiene un campo magnético fuerte y al girarse, las líneas de su campo magnético atraviesan la bobina en diferentes direcciones y con diferente intensidad. La variación en la y la proximidad del imán respecto a la bobina produce una variación continua del flujo magnético a través de la bobina. Según la ley de Faraday, esta fuerza electromotriz o FEM se induce en la bobina cuando hay un cambio en el flujo magnético a través de ella. Finalmente, en consecuencia, la FEM inducida crearía una corriente en la bobina, incluso si esta no está conectada a ninguna fuente. Esta corriente se debe únicamente a la variación del flujo magnético causado por el giro del imán. La segunda pregunta, nosotros hemos considerado tres variables: la temperatura, un movimiento no previsto del imán y la mala calibración de los instrumentos. Nosotros escogimos la temperatura porque sabemos que la resistencia de un material depende de la resistividad y su geometría, y la resistividad a su vez depende de la temperatura. Entonces, a diferentes temperaturas pudimos haber conseguido diferentes valores de corriente. Por otro lado, tenemos un movimiento no previsto del imán. Por otro lado, tenemos la mala calibración de los instrumentos. Sabemos que una mala calibración de los instrumentos nos habría botado unas gráficas inadecuadas y estas gráficas no nos habrían ayudado a la hora de encontrar estos valores. La tercera pregunta nos pide comparar más la corriente inducida experimental y la corriente inducida teórica. Esto lo hacemos con las fórmulas de la ley de Faraday, campo magnético pico, que lo tenemos ahí, hallamos la velocidad angular que tenemos como W, el área de la bobina en metros cuadrados y con eso armamos nuestra ecuación de flujo magnético.
Esta ecuación la derivamos con respecto al tiempo para poder ponerla en nuestra ecuación de FEM inducida, considerando n como el número de vueltas que da la bobina, sería 100. El seno, sabemos que su valor máximo es cuando equivale a pi medios, por lo que t debería ser 11 sobre 400. Cuando hallamos el valor máximo de la FEM, podemos hallar la corriente teórica con la ecuación, o con la ley de Ohm, que en este caso sería corriente es igual a FEM inducida entre resistencia. A nosotros nos dio un valor de 1.3, por lo que la corriente debería ser 0.07 miliamperios. Sin embargo, la resistencia podía ir de 0.9 a 1.8. Eso significa que nuestra corriente teórica podía salir desde 0.05 hasta 0.1. En este caso, nuestro pico experimental fue de 0.38 miliamperios. Creemos que esto se debe a un cambio de temperatura que no consideramos. Entonces, ahora voy a hablar sobre el procesamiento de datos y programación en el experimento 2. Entonces, esto considera que vamos a sacar unos parámetros importantes para el procesamiento de datos en Python. Primero acá tenemos los valores máximos y mínimos de la amplitud del campo magnético a máximo y mínimo, la frecuencia angular, el máximo y el mínimo que le hemos calculado a partir del periodo t, y los coeficientes c y d que también son relevantes para la función del campo magnético en función del tiempo. Y esto nos va a ayudar como referencia para comparar nuestras simulaciones hechas en código. Siguiente. Entonces, en el experimento 3 usamos un transformador y usamos diferentes configuraciones para sacar distintos datos. Usamos bobinas de distintas vueltas, un núcleo de hierro, 2 multímetros, usamos el overpro y cables. Siguiente. Entonces, en nuestros objetivos vamos a experimentar con diferentes configuraciones de bobinas y vamos a comparar el rendimiento en base a cómo configuramos los núcleos. Vamos a medir y registrar los voltajes RMS en bobinas primarias y secundarias y vamos a verificar la relación de transformación de acuerdo a las formas que veremos más adelante. Siguiente. Siguiente. Primero vamos a ver la configuración con una mayor FEM inducida. Tenemos en total 4 configuraciones sin núcleo, en forma de barra, en forma de O y cerrado. Y vamos a ver que al final, donde se produce mayor FEM inducida es en el núcleo cerrado, porque este núcleo cerrado va a minimizar la longitud del camino que va a recorrer el flujo magnético a través del aire, y también se maximiza el flujo magnético que atraviesa la bobina secundaria, debido a la permeabilidad del hierro en el núcleo cerrado, que va a dar una conducción más eficiente del flujo magnético. Siguiente. Entonces, vamos a ver acá la relación de transformación. Vamos a calcular primero la relación de transformación teórica y experimental. Entonces, vemos que es la relación del número de vueltas del devanado secundario sobre el primario. Entonces, vamos a ver que la relación medida se acerca más o menos a la teórica, pero va a haber unas diferencias significativas, como se ven en el caso del núcleo NU y como el caso en sin núcleo. Siguiente. Entonces, vamos a ver acá si es que la relación entre los voltajes RMS y los voltajes picos se va a cumplir. Tenemos acá que la relación entre los voltajes RMS es que son igual al voltaje pico sobre raíz de 2 y se verifica en la mayoría de casos. Sin embargo, acá vemos que va a haber dos configuraciones en las que varía ligeramente, como por ejemplo en el caso de la configuración en U, que es una variación considerable, y en el caso de del núcleo en barra se cumple. Sin embargo, como vimos anteriormente, no va a ser la mejor configuración para tener en el núcleo, debido a que puede dar una menor eficiencia debido a la ausencia de núcleo. Siguiente. Entonces, acá vemos la relación de un transformador con su transformador reductor. Y bueno, vamos a evaluar estas mediciones. Primero se va a calcular acá la relación de transformación para varias configuraciones y se las calculará con sus relaciones teóricas. Entonces vamos a ver, acá tenemos el ejemplo de la configuración que tiene 800 vueltas primarias y 400 secundarias. Va a tener una relación teórica de 0,5, mientras que la medida fue de 3.067 y da una diferencia de 513.4. Entonces vamos a ver que para este experimento tenemos que ver la necesidad de optimizar tanto el material del núcleo como la precisión en las mediciones para mejorar el rendimiento de estos transformadores en alguna aplicación que se requiera.